Ocho y 19 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo antes de irme a la pausa y temprano también cuando hacía los comentarios, está ya aquí en nuestros estudios Julio Arbizu, lo conoce bastante bien, él ha sido procurador anticorrupción, trabaja los temas anticorrupción hace muchísimo tiempo, desde inclusive la creación de la Procuraduría Anticorrupción para Fujimori y Montesinos. Él es del equipo inicial y después de salir de la Procuraduría se ha mantenido desde el mando académico, pero también desde la discusión pública sobre los temas relacionados con la corrupción. Doctor Julio Arbizu, qué gusto saludarlo, muy buenos días. El gusto es mío, Glatzer, muchas gracias. Bueno, yo tenía preparado otra preguntita, pero no puedo dejar de comenzar con algo que me acabo de enterar, y es que el señor Chávarri, todavía fiscal de la Nación, y espero que no lo sea dentro de poco, le acaba de mandar una carta notarial a el ex procurador Ronald Gamarra, pidiendo que se rectifique inmediatamente las expresiones difamatorias e injuriantes que ha expresado Ronald Gamarra en un artículo que escribió el día viernes en el semanario Hildebrand en sus 13, y además en una entrevista que se publicó en el diario El Trome el 21 de octubre, que titula "Vizcarra debe disolver el Congreso o no terminará su mandato", y hace una alusión ahí, que dice: "Creo que Inostroza no es el cabecilla porque según la Fiscalía hay personas de mayor nivel en esa banda, entre ellas Pedro Chávarri, que hemos escuchado a Chávarri, todos sabemos que hay un informe serio de la propia Fiscalía que señala que es el líder de una organización criminal, y yo creo que en esas circunstancias no debería permanecer ni un minuto más en el cargo". Ahora, pero esto es una afirmación que se sostiene en un informe de una fiscal que además de manera independiente ha develado algunos cuellos blancos del puerto. Lo que llamamos la doctrina del reporte fiel, ¿no es cierto? O sea, Ronald Gamarra está aludiendo a un documento público, además que se ha hecho de conocimiento público, en el sentido de una tesis que tiene al señor Chávarri como miembro de una organización. Sí. Pero evidentemente Ronald Gamarra está tomando esa versión y está reproduciéndola. Pero más allá de eso, sin duda, el señor Chávarri es un personaje público y bien haría en darse cuenta de una vez por todas, o en dimensionar correctamente su función, ¿no? Y lo digo por dos cosas, básicamente. La primera, por esto que conversábamos, es decir, el señor está bastante menos protegido, digamos, su derecho al honor, su derecho a la intimidad, bastante menos protegida que la de cualquier ciudadano. Es decir, él está sometido al escrutinio público, él está sometido a la crítica, y debería entenderlo no solo él, sino cualquier ciudadano, cualquier funcionario público. Pero además, el señor Chávarri, si te fijas bien, envía esa carta notarial con el logotipo del Ministerio Público, con el sello de fiscal de la Nación, desde su posición de fiscal de la Nación, haciendo uso, ¿no?, de las... Pero por supuesto, uso indebido. Claro. ¿No? Este es un asunto personal. Es personal, no está afectando a la imagen del Ministerio Público. Claro. Es decir, más bien está tratando de limpiar la imagen. Ronald lo que hace es limpiar la imagen del Ministerio Público, separando la figura de este ocasional fiscal de la Nación, investigado además por criminalidad organizada. Pero por supuesto, esa es su condición. Por supuesto, y lo hace de la manera correcta, de la manera en que debe hacerse, de la manera rigurosa en que tiene que hacerse también. Entonces, el señor Chávarri termina desnudándose tal cual es, ¿no es cierto? Además, haciendo evidente este ejercicio autoritario del poder desde el Ministerio Público, y además haciendo uso indebido de su condición de fiscal de la Nación. O sea, está utilizando el Ministerio Público para defenderse en imputaciones que le hacen en términos personales. Me parece terrible, ¿no? Me parece terrible. Pero en términos que usted ha trabajado y trabaja mucho en los temas de libertad de expresión, mandar una carta a alguien porque expresa un punto de vista así, inclusive que a él le puede parecer que es algo que le desagrada, que le parece indignante, es una manera de amedrentar, más allá del hecho mismo de pedir la ratificación. La doctrina es pacífica, Glatzer, en el sentido de que los personajes públicos, y mucho más los personajes públicos de alto rango, funcionarios públicos, tienen que soportar la crítica, e incluso, ¿no es cierto?, hay algunos que sostienen que el insulto no necesariamente es difamatorio. Sin duda. El insulto no necesariamente tiene una consecuencia punitiva, o encierra o conecta con una consecuencia punitiva, de tal manera que, y el señor Chávarri lo sabe.
No, sin duda, o sea, digamos... Esta es una especie digamos, generar autocensura. El exceso, inclusive, es el ejercicio de la libertad. O sea, en el sentido de, como dice el doctor Julio Albizu, si una persona decide voluntariamente ser funcionario público, un personaje público, tiene que saber, al dar ese paso, que su derecho a la intimidad, su derecho, digamos, se reduce casi hasta desaparecer, porque justamente adquiere una condición distinta. Y ahora que el señor Ronald Gamarra en un artículo diga, este señor está siendo imputado de ser parte de una organización criminal porque una fiscal lo dice así en su informe, ¿le parece agraviante y difamatorio? O sea, es realmente preocupante, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio además de una conducta que se ha convertido en un patrón en determinadas organizaciones. Recordemos a Orellana, recordemos ahora mismo algunas organizaciones colaterales a Odebrecht, también querellando periodistas. Bueno, en esa condición se está padeciendo al buscar, digamos, aventar periodistas a Orellana, a Eteco, a todos los que han denunciado periodistas. Exacto. No digo que él sea igual que ellos, no le estoy imputando, ahora va a decir, me ha imputado que soy. Estoy diciendo, en su manera de denunciar a los periodistas, está optando por lo mismo. Y quienes estudiamos un poco estos casos, hemos encontrado que hay un patrón que tiene que ver básicamente con los que investigan o los que se pronuncian sobre casos específicos de criminalidad organizada, de delitos de corrupción, ¿no? Reciben de parte de los investigados este tipo de herramientas de amedrentamiento, de instrumentalización, además del Ministerio Público o el Poder Judicial, y sobre todo de la intención de generar autocensura. O sea, si no fuera Ronald Gamarra, yo sé que Ronald no tiene ningún temor, y seguramente se enfrentará a mí me parece bien, porque lo pinta el cuerpo de Chávez y se discutirá. Y se visibiliza y veremos ahí que lo lleve a los tribunales. Ojalá, y se discutirá. Ojalá, será muy... Ahora, pero el otro tema ahí es, en base a los estándares de materia de libertad de expresión, es que el honor, ¿no es cierto?, la buena reputación, la imagen se construye. Así es. O sea, digamos, y el que ha ido destruyendo eso es el mismo con su comportamiento. Entonces, ¿qué reclama si él mismo ha desdibujado eso que, por inclusive la alta investidura que tiene en su cargo, debería haber resguardado bien, ¿no? Esta es una manera de amedrentar a quienes opinan sobre temas públicos. Y es una manera más de manifestarse tal cual es y tal cual ha venido, digamos, evidenciándose en el último tiempo, ¿no? Entonces, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y así tiene que ser de manera cerrada con Ronald Gamarra y todos aquellos que tengo la impresión van a recibir, y voy a por si acaso poner el plural, vamos seguramente a recibir alguna carta de esta naturaleza de este señor Chávarri, que yo me reafirmo, es alguien que no debería, no solo está en la Fiscalía de la Nación, sino en el Ministerio Público, que ni siquiera tiene, ¿no es cierto?, un origen que uno pueda decir cierto en términos de su propia permanencia como fiscal supremo, porque hace poco el encargado del Consejo de la Magistratura dice que su proceso todavía no ha culminado de ratificación, y se han conocido informaciones de que le pudieron haber subido la nota, que se reunió con el presidente del Consejo de la Magistratura en el momento en que estaba en su proceso de ratificación. O sea, este señor todavía no es, en términos prácticos, y desde ahí quiere amedrentar. Ya vaya a amedrentar, ya saben a quién, si quiere, señor Chávarri. Pero en fin, es una pregunta que tenía que hacer de todas maneras. Vayamos a otros temas que por estos días se han discutido. Se está en una prolongada discusión, todavía viendo si se elevará o no prisión preventiva a Keiko Fujimori y a quienes alrededor de ella están incorporadas en este caso el lavado de activos. ¿Qué le ha parecido a las audiencias en forma, la manera, pero sobre todo si hay evidencia suficiente para que Richard Carhuancho pueda tomar esa decisión? Mira, viene siendo en verdad una audiencia bastante larga. Habría que aclarar en primer lugar que este es un incidente dentro del proceso que acaba de abrirse hace muy poco. Es el primer incidente generado a partir del requerimiento del fiscal de una prisión preventiva, es decir, el fiscal sostiene que estas personas deben afrontar el proceso en detención y no con comparecencia, es decir, pide para ellas un arraigo más grave, el arraigo más grave, en razón de que hay elementos suficientes para sostener que puede haber riesgo procesal y que hay además elementos de convicción suficientes y que hay pronóstico de pena superior a 4 años. Esos son los elementos que configuran la posibilidad de la prisión preventiva. O sea, esto no es un juicio. No es un juicio. Terminado esto, no va el fiscal Richard, o más bien el juez Richard Concepción Carhuancho, no va a determinar la responsabilidad penal de estos procesados, no
no va a decir si son culpables no va o a decir inocentes. 8 años de cárcel, 20 años de cárcel, 5 años. Aquí se discute exclusivamente, ¿no?, la prisión preventiva, que es una medida cautelar, que es una medida de arraigo, que es una medida que evita que estas personas puedan fugar o puedan obstruir la justicia. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Yo creo que el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez ha sido muy claro en presentar una serie de elementos de convicción que hacen muy rigurosa la imputación, que en algunos casos me ha parecido que se ha excedido en poner todos los argumentos sobre la mesa, porque eso tendrá que hacerlo nuevamente en el juicio cuando se actúen las pruebas y se tenga que digamos, generar certeza sobre el juez. Ahora no necesitamos certeza. Ajá. Ahora necesitamos, digamos, una convicción intermedia, si se quiere. ¿Y esa cree usted se ha superado largamente? Absolutamente. Yo creo que, por eso decía, yo creo que ha sido todavía excesivo, ¿no?, con miras a discutir los elementos de convicción suficientes para generar certeza en el juez, ya con miras a una condena. Lo que es el punto central acá no son los elementos de convicción, por esa razón, ¿no es cierto? El punto central acá es el riesgo procesal, que puede estar expresado en dos situaciones puntuales, puede, ¿no es cierto? Es una disyunción. El riesgo de fuga, ¿no?, o el riesgo de perturbación de la actividad procesal o de la actividad probatoria. El riesgo de fuga ha sido sostenido por el fiscal en una serie de elementos distintos, pero lo que sí creo que ha quedado absolutamente claro es que hay una perturbación permanente, sistemática, de la actividad probatoria y del proceso mismo y de la actividad de investigación que ha ejercido hasta hoy el fiscal José Domingo Pérez. Distinto de lo que pasó en su momento con los argumentos del requerimiento del mismo fiscal para la detención preliminar, ¿no es cierto? Porque en ese momento no había estos chats de la botica que dan cuenta de que hay una campaña, de que hay una intención explícita de estos miembros. Keiko Fujimori participa de esos chats diciendo, bueno, hay que joder al fiscal, ¿no es cierto? Hay que acallarlo, hay que acallarlo, por eso lo matamos. Ese es el fiscal que está investigando este caso. O sea, si eso no supone perturbación de la actividad del fiscal en el acopio de las pruebas, en la investigación, ¿qué otra cosa supone? Entonces, ahora, pero eso va de la mano con otra cosa que yo quiero mencionar también en relación a la botica y a los aportes que da a este argumento, y es que esta frase de Rosa María Bartra, mantener a Chávez en una acción de supervivencia, puede estar explicando toda la hostilización interna que está sufriendo el fiscal José Domingo Pérez. Y hace muy bien José Domingo Pérez en conectar, ¿no?, la organización de los Cuellos Blancos del Callao, del puerto, con la organización Fuerza Popular, creada al interior de Fuerza Popular y de la que participan estas personas. Es la expresión de lo que Gustavo Gorriti llama lavajato y lavajuez juntos. Exacto. ¿No es cierto? Pero, y eso tiene una explicación, Glatzer. Ya no estamos frente a la organización criminal unívoca, con una cabeza bicéfala, si quieres, Montesino Fujimori, con una estructura única, y todos jugando para los designios de la cabeza de esa organización. Ya no. Estamos asistiendo a la consolidación de una estructura criminal que tiene que ver no con la existencia de una organización, sino varias organizaciones que no tienen necesariamente los mismos fines, pero que son absolutamente funcionales una para la otra. Los Cuellos Blancos del puerto no serían lo que son o no serían lo que fueron, no hubieran sido lo que fueron de no existir esta organización Fuerza Popular, y viceversa. Se necesitan ambos. Fuerza Popular necesita a estas personas para garantizar que los jueces que van luego, ¿no es cierto?, a ver sus procesos sean lo suficientemente funcionales a su vocación por la impunidad. Ahora, que se explica también en otra frase que se encuentra en el chat de la botica, cuando la señora Aramayo, la que primero dice, presidenta, ¿aplaudimos o no aplaudimos? Esa también dice, solo hemos blindado hasta ahora hemos blindado solo hemos blindado a Inostroza. No, pero por está supuesto, clarísimo. Y todo eso expresa el argumento del fiscal para decir que ahí hay obstaculización o intento de obstrucción de la justicia de todas maneras. Absolutamente, y se tiene que probar eso. Yo creo que está probado. Hay obstaculización sin duda. Por eso sostengo que la diferencia respecto a los argumentos que planteó en su momento José Domingo Chávarri para José Domingo Pérez, José Domingo Pérez para pedir la detención preliminar, hoy son bastante más contundentes, ¿no? Bastante más contundentes, bastante más claros, y yo creo que si en ese momento Richard Concepción
digamos, amparó los argumentos de José Domingo Pérez, hoy pues seguramente lo hará con más... Ahora, y si es que uno pone a dialogar esta situación con mucho más elementos de convicción en torno a la obstaculización de la justicia, con la base de la decisión en el caso Humala Heredia, esta supera largamente también, porque si bien es cierto como había uno que otro que discutimos y cuestionamos en su momento, ahora hay todo un aparataje funcionando para la impunidad. Sí, sin duda, ¿no? Y otro asunto claro y clave es que esta relación entre organizaciones criminales o entre núcleos segmentados de corrupción, que, repito, probablemente no tenían inicialmente los mismos fines, pero que en el desenvolvimiento criminal de cada organización van encontrando puntos en común, van encontrando sujetos que los comunican, ¿no? Vasos comunicantes permanentes, y esto va generando la idea de una estructura. De allí toda la evolución, Glatzer, de digamos, la teoría de la criminalidad organizada. Es decir, por eso cambia la ley de colaboración eficaz y se permite ahora, por ejemplo, entre otras cosas, que un cabecilla sí pueda acceder a la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque ya puede, porque está en condiciones de hablar también de la otra organización con la que se conectó en su momento. Esa es la idea. Y por eso es que yo quiero ahí anotar una cosa que es bien importante. ¿Se acuerdan ustedes cuando el fujimorismo no quiso que Inostroza sea acusado por criminalidad organizada? Porque ellos sabían que si se ponía eso, iban a enlazarse las mafias, y el sistema de justicia tenía un marco de acción mayor para decir, miren ustedes cómo están enlazadas. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo creo que en medio de lo negativo del panorama, la claridad de la situación revela, pues, ¿no? ¿Dónde estamos pisando? ¿En qué momento de la criminalidad organizada y su ejecución delictiva estamos, ¿no? Sí, no, yo hoy día, todos los días, agradezco a Dios, y después me pongo a agradecer a todos los fujimoristas. Agradezco a Aramayo, agradezco a Pierre Figari, agradezco a Becerril, es una maravilla. Ellos mismos se han encargado de mostrarnos eso que tanto tiempo algunos quisieron, digamos, ocultar. No las teníamos claras hace tiempo, o sea, no que son así, pero ahora sabemos cómo están funcionando. ¿Qué hay que decir sobre el informe de la Comisión Lavallato, aparte de ja? O sea, ¿qué hay que decir sobre ese informe? Bueno, lo hemos dicho varias veces acá. Yo tengo la tesis de que las comisiones investigadoras son más bien elementos de obstrucción de la investigación en el Ministerio Público, que es el lugar donde se acopian las pruebas, se investiga realmente, se aplican las técnicas de investigación correctas. En el Parlamento, y mucho más en este Parlamento, estas comisiones, y en particular la Comisión Lavallato, presidida por la señora Bartra, ha servido básicamente de instrumento de impunidad, ¿no? Y de blindaje a determinados personajes y de intensidad para determinados otros. Y eso no solamente es pernicioso en sí mismo, es decir, no solamente pervierte los fines propios de la investigación de una comisión de esta naturaleza, sino que además perturba la propia investigación del Ministerio Público, obstaculiza, le pone otros elementos perniciosos que no tienen nada que ver y que en algún momento pasan, ¿no es cierto?, interesadamente a formar parte del acopio documental del Ministerio Público. De acuerdo, pero en términos prácticos, ¿sirve para algo? Es decir, ¿logra lavarle la cara a Alan García, a Keiko, ante la opinión pública? De ninguna manera. Así es. ¿El Ministerio Público va a revertir las investigaciones que hay sobre Keiko Fujimori ahora y va a perjudicar a los otros más de lo que ya pueden estar? Definitivamente no, definitivamente no. Yo creo que en su momento se pensó que la captura, que ahora sabemos, había iniciado Fuerza Popular sobre el íntegro del sistema de administración de justicia, les iba a permitir seguramente enviar documentos y que sean atendidos de una manera o sea, eso funcionaba si mantenían el control del Ministerio Público del Poder Judicial. Por supuesto, pero al no tenerlo, como lo han perdido, eso termina siendo, con el perdón de los poetas, pues poesía pura, poesía mala, por cierto, pero sin ningún rigor y sin ningún efecto, ¿no? Sí, no, y tampoco limpia la imagen de Keiko Alan. Yo le preguntaba a sus clientes, no sé si han contestado, Carlitos, ya en nuestras redes, temprano pregunté
¿A quienes les ha convencido? O sea, decir, la comisión Lavallato dice que Alan García y Keiko no tienen nada que ver con la corrupción. Pónganme sí los que le creen y pónganme no los que no le creen para ver, y al final vamos a contabilizar cuántos dicen lo uno o lo otro. Yo aquí voy a hacer referencia a lo que un día me dijo César Ginera cuando conversaba. Así se diera una ducha española elegía, no se pueden lavar ya la imagen de corrupción que tienen estos políticos. O sea, no hay manera. ¿Cómo vas a convencer que, o sea, señora Bartra va a convencer a la gente que no están vinculados a actos de corrupción? Me parece. Tengo que terminar preguntándole, doctor Julio Arbizu, sobre, digamos, ¿en qué va a terminar? Porque ayer también se ha discutido la recusación de la sala que a su vez, ¿no es cierto?, dejó sin efecto lo que dictaminó en una primera instancia el juez Concepción Carguancho con la detención preliminar, ¿no? Y ahí se ha, no descubierto, pero se ha puesto en relieve que una de las juezas, por lo menos, la señora León y Arango, pues es una señora que era la adjunta del, acuérdese usted, el fiscal Sabatierra, ¿se acuerda? Ese que se trepaba a los postes para ver si había hecho poneo. Y después la señora aparece muy vinculada y asociada al grupo de Hinojosa Pariachi, que de sus propias palabras en una última asamblea que han tenido se ha arrepentido de haber colaborado con él. No, sí, por supuesto, pero además hay que recordar que también está recusado el propio juez Richard Concepción Carguancho, también pesa sobre él. Entonces, claro, estamos frente a la posibilidad de recusación del juez, de recusación de la sala que va a decidir sobre la recusación del juez, y habrá que esperar que una sala de la Corte Suprema decida sobre esta sala la suerte final que va a correr. Claro, todo es muy incierto, todo es muy intrincado. Yo creo que donde sí podemos tener absoluta claridad es en los elementos de convicción de un lado, y en los elementos que dan cuenta del riesgo procesal de otro, de estas 11 personas, ¿no?, que están sometidas en este momento a la audiencia. Veremos qué pasa. Me pregunta la gente, y tengo que terminar con eso, no puedo dejar de hacer esta pregunta. Me pregunta el doctor Arbizu, que él debe conocer mucho de esto, la figura de Silva Cheque en esta historia. El fiscal José Domingo Pérez lo ubica, la pone en un lugar central. Dice este es el estratega de toda esta organización, porque le han encontrado documentos haciendo recomendaciones cómo tiene que actuar la defensa, cómo hacer lo uno y lo otro, y de lavado de activos él sabe bastante, digamos. Sí, sabe bastante, efectivamente. Sí, bueno, de hecho, al llegar además a la Procuraduría en el 2011, yo me encontré con el proceso de Vicente Silva Checa por el caso de Cable Canal de Noticias, bastante avanzado, en juicio oral que había durado Glatzer desde el 2001 hasta el 2011, fíjate. En el 2011, hacia finales de 2011 o inicios de 2012, el caso prescribió, se pudo felizmente recuperar el predio, ¿no es cierto?, para el Estado. Eso, digamos, lo conseguimos pese a la prescripción sobre la imputación a este señor Silva Checa. Lo conocemos bastante bien, y efectivamente yo creo que la tesis del fiscal José Domingo Pérez, en el sentido de que hay una conexión, bueno, es más que evidente, pero esa conexión entre el fujimorismo de los 90 y el fujimorismo de hoy está expresada en sujetos como Vicente Silva Checa, que sabe bastante de lavado de activos, pero que sabe bastante también de argucias procesales, como para poder haber conseguido la prescripción de la acción penal en su caso, ¿no? Pero no sabe, por ejemplo, de cosas tan simples como decir, la vez pasada lo escuchaba hablar de la teoría general de la prueba, cuando es la teoría general del caso, cuando esa es la teoría del caso. Entonces, ¿qué le están consultando? Realmente le están consultando porque la señora abogada de Keiko Fujimori decía, no, es que el señor tiene experiencia en el proceso penal. Termina contestando cualquier cosa. Él no es el estratega penal, ¿no?, del caso Keiko Fujimori. Él es el estratega de digamos, el lavado del dinero, es decir, de la posibilidad de ocultar ese dinero que fue directamente para Fuerza Popular y terminó, ¿no?, supuestamente en estos circuitos legales, ¿no? Ahora, claro, el golpe severo que tengo que terminar ha sido el que después se ha ido publicando de cosas que puede haber sido Rolando Reati el que dio buena parte de esa información, es que alguien tan cercano, que además él se incrimina de haber sido parte de esta organización, ha dado los detalles de cómo se ha hecho, ¿no? Eso debe haber sido, pues,
un golpe fulminante, ¿no? Y eso es básico, y eso da cuenta de la importancia de mecanismos como el de la colaboración eficaz, ¿no es cierto?, que finalmente dan resultados, que son las herramientas más contundentes para desbaratar organizaciones criminales o grupos como estos, ¿no? Doctor Cruz Alviso, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable como siempre. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No hay Derecho.